Saludos y bienvenidos a Consalud TV. Hoy iniciamos un nuevo taller online dentro del ciclo Asignaturas pendientes después de una pandemia. La pandemia de COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años que ha puesto en jaque a todos los sistemas sanitarios. En nuestro país, especialmente la primera ola, fue un reto para el Sistema Nacional de Salud, que prácticamente todos sus recursos, tanto públicos como privados, se destinaron a paliar y a tratar esta pandemia. Esto ha supuesto también que pacientes que no han tenido COVID lo hayan sufrido, y lo hayan sufrido especialmente pacientes crónicos. ¿Por qué? Pues porque no han podido hacer el seguimiento oportuno y adecuado de su patología, porque no han podido seguir los tratamientos o simplemente porque el diagnóstico precoz no se ha podido hacer. Y esto, sin duda, pues veremos las consecuencias en unos meses. Hoy vamos a hablar de qué consecuencias ha tenido o cómo ha repercutido la pandemia de COVID-19 en las enfermedades oncohematológicas. Y para ello tenemos con nosotros a 4 especialistas con una grandísima experiencia en este campo. En primer lugar, tenemos al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, que es el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche y es además el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenas tardes, doctor, por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. También tenemos al doctor Ramón García Sanz, que es el jefe de laboratorio de histocompatibilidad y biología molecular del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca y además es presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al otro lado de la línea, al otro lado a través de Zoom, tenemos a la doctora Pilar Llamas Sillero, que es jefa de Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si nos oyes, ha quedado. Y también tenemos a la doctora Ana Beatriz Sánchez Heras, de la Unidad de Consejo Genético en Cáncer y Área de Oncología del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan y Antonio, y a todos los presentes. Gracias por esta invitación a participar en este debate. Muchas gracias. Y como en todos los talleres, contamos también con la presencia del profesor Antonio López Farré, que es catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y es el codirector de estos talleres. Muy buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Muy bien. Pues antes de dar la palabra a las doctoras, a mí me gustaría aprovechar la presencia de los 2 presidentes, tanto de la Sociedad Española de Oncología Médica como de la Sociedad Española de Hematología, para que nos haga una primera valoración de cómo han vivido la pandemia de las 2 diferentes sociedades y qué medidas han implementado. Doctor Rodríguez Lescure, cuando quiera. Bueno, ahora ya, no diría toro pasado, porque no ha pasado el toro todavía, pero de alguna cierta visión de una historia rara y extraña, ¿no? que nos pilló absolutamente de improviso y pasamos de pronto de una situación de normalidad a una situación de anormalidad extrema, ¿no? Sobre todo por la ausencia de datos. No sabíamos qué había, qué es lo que venía, qué consecuencias potencialmente podía tener muchas para los pacientes pues de nuestro ámbito de la oncología médica, pacientes inmunosuprimidos, muchos retos y sobre todo el primero fue el de la información, ¿no? Desde la Sociedad de Oncología Médica, bueno, formamos un gabinete de crisis, creo que el 7, el 8 de marzo, y que estuvo funcionando online desde entonces prácticamente hasta ahora. Lo primero era la ausencia absoluta de información y de formación. No sabíamos qué consecuencias podía tener esto, ¿no? Y hemos generado pues, un montón de herramientas desde la sociedad y de canales de información para nuestros socios y para otros especialistas, ¿no? También para los pacientes, también para las familias y también para los propios socios y los servicios a la hora de organizar los servicios, riesgos posibles por la inmunosupresión, los tratamientos, dependiendo de qué tipo de tratamiento, la morbilidad y mortalidad mayor que podían potencialmente tener estos pacientes con el COVID y qué medidas de prevención podíamos hacer, vías de circuitos limpios,
medidas para disminuir la presencialidad de pacientes y de familias en los centros sanitarios. Hubo un momento que los centros sanitarios eran una bomba de potencial infección, ¿no? Por solo la mera presencia, ¿no? Muchas cosas que en un momento dado carecíamos totalmente de información. En segundo lugar, promover también la generación de información respecto a los tratamientos, porque paciente inmunosuprimido pues potencialmente era una diana de mucho riesgo de morbilidad y mortalidad, ¿no? Nuestros pacientes, algunos de ellos, ¿no? Y pues promover en cada una de las diferentes patologías de la oncología médica qué medidas de protocolo de tratamiento podíamos hacer, ¿no? Llamamos a todos nuestros grupos cooperativos, cada uno organizado en torno a una patología, pues, mama, pulmón, digestivo, ginecológico, sistema nervioso, sarcomas, etcétera, y les pedimos en un tiempo récord que hicieran aproximaciones de protocolos, de esquemas de diagnóstico y tratamiento que pudieran adaptarse a esta situación, ¿no? Una de las cosas fundamentales del inicio de la pandemia fue el secuestro, ¿no?, de recursos, ¿no?, de algunos recursos, sobre todo, por ejemplo, de los quirúrgicos, de los quirófanos, de forma que, salvo cirugías realmente urgentes, los quirófanos estaban paralizados, ¿no? Entonces, claro, en oncología la cirugía es esencial, es una parte fundamental del tratamiento y, por lo tanto, claro, había que lidiar con una situación en la que la cirugía no era la opción habitual de inicio, ¿no? Bueno, pues ha habido que adaptar tratamientos, hemos promovido esquemas de neoadyuvancia, incorporación de radioterapia, etcétera, y en todas las patologías pues lo hemos puesto a disposición de todos los oncólogos, de todos los servicios, de otros especialistas, incluso de otros socios y de otros países también, ¿no? Para los pacientes también mucha información y también para sus familias, ¿no? Bueno, todo ha ido evolucionando. Promovimos también medidas para evaluar el impacto sobre las propias plantillas, ¿no?, del COVID. Ha habido momentos en que algunas unidades han estado al 10% o incluso con el 100% de facultativos de baja, bien pues por preservación de plantilla, por contactos o por baja por COVID. Habilitamos un registro de pacientes también ingresados para determinar la morbilidad y mortalidad de COVID y pacientes con cáncer. Registramos más de 1.500 pacientes, ¿no?, y con resultados también de mortalidad. Bueno, muchas medidas sobre todo de información, ¿no?, y de cara a la administración también y a los pacientes y a los propios socios, ¿no? Ahora en esta fase, por ejemplo, luego también enseguida nos empezó a preocupar que ese secuestro, ese dirigir recursos humanos y físicos, arquitectónicos, diagnósticos, técnicos, tecnológicos a COVID, pues dejó la agenda no COVID totalmente desnuda, ¿no? Y los pacientes de oncología y de cáncer pues era un grupo muy importante aquí a tener en cuenta. Y pensábamos que esto, a título individual, íbamos evaluando que tendría y podía tener impacto, y lo estaba teniendo. Nos preocupaba que a nivel global, si esto se prolongaba, esta situación, pues el COVID efectivamente influyera en que los pacientes no se atendían, no se diagnosticaban, no se trataban en el modo oportuno y en el momento adecuado, lo cual pues supondría retrasos diagnósticos y limitaciones de acceso, pérdidas de oportunidades de tratamiento y, por lo tanto, de curación y de paliación, ¿no? Y también pues con colegas pues como la Sociedad de Hematología, con la Asociación del Cáncer, etcétera, Sociedad de Enfermería Oncológica, con la de Oncología Radioterápica, promovimos un estudio para intentar evaluar este impacto, ¿no? Y efectivamente confirmamos y constatamos ese retraso tan brutal, ¿no?, de hasta un 20% de pacientes, ¿no?, y cuyas consecuencias pues estamos viviendo y acabaremos de vivir y de mensurar en algún momento, pero ha sido tremendo, ¿no?, absolutamente tremendo, ¿no? Y esto debe ser una información que debe servir, ¿no?, para organizar y reorganizar y tenerla en cuenta, porque en el futuro esto puede volver a pasar, ¿no? Y ha puesto muy a flor de piel las miserias y las limitaciones de nuestro sistema, ¿no? Y luego, como no, pues nos hemos sumado históricamente a lo que, por suerte, hemos podido desarrollar y que acabará doblegando de alguna forma, ¿no?, esta pandemia, que son las vacunas, y nos sumamos también a su promoción, al posicionamiento. Hemos colaborado también con el Ministerio desde Oncología, de la Asociación Oncología, bueno, promoviendo y también en el programa de priorización qué pacientes priorizar y a quiénes no, aunque la gran priorización es vacunar a todo el mundo cuanto antes, ¿no? Y hemos puesto incluso en marcha algún estudio interesante, ¿no?, para evaluar el impacto, ¿no?, de efectos secundarios de las vacunas en pacientes con cáncer. Pues por primera vez no hay nada publicado en ese aspecto, ¿no? Y estamos promoviendo un estudio que quiere recoger datos suministrados, aportados por los propios pacientes, ¿no?,
por encuestas pues de más de 10.000 pacientes, ¿no? Entonces, bueno, una actividad frenética y muy agotadora, y sobre todo con mucho desgaste, ¿no? Pero es que la situación ha exigido Sí, claro. tomar muchas medidas y reflexionar mucho, ¿no? Porque en ausencia sobre todo de datos, de evidencias, no generar grandes alarmismos, pero ser muy prudentes y bueno, intentar que los daños fueran los mínimos posibles y obviamente intentar velar por todos nuestros profesionales, médicos, enfermería, etcétera, en los servicios de oncología, en los hospitales, pero obviamente sobre todo por los pacientes y por sus familias, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la hematología, ¿cómo lo han vivido? Y cómo hemos vivido supongo que como el resto, ¿verdad? Pero... cómo hemos vivido la pandemia COVID-19. Pues mal, muy mal. Tengo que decir que ha sido terrible. Ya desde nuestro punto de vista de médicos, de los hematólogos, pues como otras especialidades de medicina interna, como oncología médica, como cardiología, nefrología, endocrinología, pues muchos médicos sufrimos el COVID, el 25% de la plantilla en nuestra zona al principio y el resto, muchos de ellos tenían que ir a reforzar las plantillas de COVID para poder asistir a los pacientes de forma más adecuada. Y nos quedamos, como bien ha dicho el doctor Rodríguez Lescure, pues en muchos sitios en cuadro, auténticamente en cuadro, aunque teníamos que seguir atendiendo a nuestros pacientes ingresados, a nuestros pacientes con ciclos, desde el laboratorio dar servicio a toda esta parte, a todos estos pacientes y a los pacientes COVID. Es decir, realmente fue muy malo desde ese punto de vista. Ahora, los que peor lo pasaron con diferencia fueron los pacientes. Nuestros pacientes sufren enfermedades que per se les producen una inmunoindefensión profunda o reciben tratamientos que les deprimen el sistema inmune de forma muy acusada. Y bueno, pues baste para ello saber, en el caso concreto de los pacientes oncohematológicos, en un estudio que promovió la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y varios de sus grupos cooperativos, sabemos que el 35% de los pacientes que adquirieron COVID en ese momento fallecieron en la primera ola. Y en la segunda ola sí mejoramos. Y ahora sabemos que en la segunda ola solo, entre comillas, tenemos que decir solo, fallecieron el 20% de los afectados. Es decir, tenemos que conformarnos con ese apartado. Es decir, que realmente ha sido algo muy acusado para nuestros pacientes. La sociedad, como otras muchas, como la oncología médica y otras, FACME, entre otras también, la que agrupa todas las sociedades médicas, se pusieron al frente de cada uno de sus respectivos equipos para tratar de apoyar con información, con registros, con promoción de ensayos clínicos, con todas las armas que teníamos en ese momento para ayudar a las autoridades sanitarias y a nuestros propios especialistas, dando la mayor cantidad de información posible que podíamos darle. La sociedad concretamente dio unas normas, unas recomendaciones generales para todos los pacientes oncohematológicos y luego cada uno de los grupos fue desgranando sus propias recomendaciones, el de mieloblástica, el de trasplante, los de linfoide crónica, etcétera. Cada uno de ellos dio las mejores recomendaciones que teníamos disponibles desde el primer momento y se han ido refinando cada cierto tiempo hasta conseguir las mejores recomendaciones con la mayor evidencia. Y también, como decía Álvaro, pues nos hemos puesto a disposición de las autoridades para ayudar en el tema de las vacunas, para ayudar a concienciar a todos de que nuestros pacientes tenían que tener cierta priorización. Gracias a ello hemos podido vacunar a jovencitos que tienen tratamientos que les podrían hacer muy susceptibles a la enfermedad, a pesar de que no son población que por edad, que por grupo etario deberían ser vacunados, pues han sido vacunados debido a la enfermedad que padecen y muchos de ellos yo creo que han sido protegidos de forma suficiente. Y también hemos promovido estudios en los cuales hemos podido saber que realmente nuestros pacientes tienen una respuesta peor a las vacunas, aunque a pesar de ello se protegen. A mí me ha sorprendido mucho una publicación muy reciente que dice que los pacientes con mieloma múltiple se protegen solo el 80%. Gracias a Dios estamos en el 80%, no llegamos al 95%, pero creo que son buenas noticias para estos pacientes. A pesar de todo, cada vez va habiendo menos infecciones y cada vez menos graves.
En fin, yo creo que todos nos hemos puesto a tirar del carro y lo que decía Álvaro, tenemos que aprender de esto para no repetir errores en el futuro, porque esto puede volver a suceder. Sin ninguna duda, además, bueno, el tópico que la realidad supera la ficción es, en este caso, nunca mejor puesto, ¿no? Nadie podía pensar en mediados de diciembre del año 2019 que lo que pasaba en China, que venían por ahí unas noticias de que había un virus que producía una neumonía típica bilateral con resultado de muerte, nadie podía pensar que en apenas 3 meses estamos ante la mayor pandemia, bueno, obviamente mundial, de los últimos 100 años, ¿no? Hemos estado aprendiendo, hemos aprendido, llevamos 1 año y medio y bueno, hablaremos más en el debate porque yo creo que afortunadamente la ciencia ha dado mucho y la investigación y la medicina a la solución de este problema. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Ana Beatriz Sánchez Heras, que también nos va a hablar de su opinión, de su punto de vista de la unión, la unidad, perdón, del Consejo Genético y Cáncer, el área de oncoginecología del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche. Cuando quiera, doctora. Bueno, pues la verdad es que, como ya ha comentado mis predecesores, esto nos ha cogido a todos con una falta de información, pero bueno, básicamente lo que hicimos es intentar adaptarnos a la nueva situación dentro de lo que los propios gestores sanitarios nos permitían. Entonces, la unidad de Consejo Genético en Cáncer en la que yo trabajo, pues es unidad de referencia para prácticamente toda la provincia de Alicante. Lo que hicimos fue elaborar un plan de contingencias, adaptar los horarios y evitar que los pacientes pudieran estar en contacto o interacción física. Sin embargo, incluso así, algunos pacientes renunciaban a venir a la unidad por miedo al COVID. Eso también ha influido mucho en el detrimento en la atención. De todas formas, pues es importante la unidad de Consejo Genético en Cáncer precisamente y en este caso en ligazón con los tumores ginecológicos, porque hay algunos tipos de tumores en el que un estudio genético puede aportar mucho para la terapéutica del paciente, como por ejemplo en pacientes con cáncer de ovario. Entonces, yo creo que prácticamente mantuvimos el ritmo prepandemia sin mucha repercusión. Lo que pasa es que tuvimos que también adaptar el sistema de visitas, ¿no? En algunos momentos pues utilizábamos la llamada para empezar a elaborar, a tener la información y al cabo de unos meses por parte de, en este caso de mi hospital, pusieron a mi disposición un sistema de videollamadas que permitió hacer consultas por videollamada. Ciertas consultas son muy importantes, la interacción, la presencialidad, el poder vernos de cara a cara al paciente para explicar y asesorar con los resultados. En ese sentido, pues he de decir que quizá pues con orgullo, ¿no? Y también pues afortunadamente hemos podido mantener la actividad del asesoramiento genético en cáncer. Sin embargo, en la otra área a la que me dedico, que es la de los tumores ginecológicos, también en mi vertiente asistencial oncológica, pues ahí sí que he podido ver pues una repercusión importante, retraso en los tratamientos, algunos casos han venido ya en situaciones más avanzadas y sobre todo ha repercutido la parte inicial, la del diagnóstico, la del tratamiento quirúrgico tan importante. Desde el punto de vista de oncología, afortunadamente, pues la sociedad española, como ya ha explicado el doctor Rodríguez Lescure, rápidamente se puso a recabar información, a posicionarse, a darnos recomendaciones, a darnos todos aquellos aspectos que teníamos que tener en cuenta, a dar esa visión global que éramos cada uno personalmente imposible de seguir todo, para cómo actuar delante de cada paciente. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues empezamos a utilizar en algunos tumores más la neoadyuvancia, pero desde el punto de vista de tratamiento oncológico, ya desde el punto de vista de oncología médica, pues hemos conseguido mantener más o menos el nivel. No hemos suspendido visitas de tratamiento, por supuesto que no. Sí que las visitas de revisiones o una revisión anual, pues se daba otro formato, se utilizó también pues la visita no presencial, telefónica,
aunque en algunos casos era indispensable, ¿no? Se contactaba con el paciente y ya que si estaba de acuerdo con la visita en casa, que la mayoría de ellos nos decían que sí, que preferían estar en casa, pues una conversación no lleva menos tiempo una llamada telefónica, una consulta telefónica que una visita presencial, ni mucho menos, al contrario, tienes que agudizar mucho más la anamnesis para intentar ver mejor si esa persona tiene algún indicio de que hay algún problema con la enfermedad, con alguna recaída. Pero básicamente pues eso ha permitido llevar un ritmo prácticamente el normal. También hay que decir pues, que aquí en la Comunidad Valenciana pues quizá no fue tan grave. Por supuesto la primera ola no, y cuando ya nos afectó de lleno lo que sería la tercera ola para el resto de España, ahí ya teníamos esa práctica, ese hábito de cómo actuar y hemos podido sacar adelante, pero desde luego gracias a los apoyos de nuestra sociedad. Esto, pues ahora los pacientes pues, empezaron a recobrar la confianza, a afrontar bien la situación, a veces pues tenían más miedo a venir al hospital que lo que es propiamente la enfermedad oncológica, pero bueno, hoy en día, a estas fechas, nuestros pacientes, pues la mayoría ya están vacunados, están algo más tranquilos. Quizá hay que recordarles que esto no ha terminado, que esto no ha pasado, que hay que seguir manteniendo esa actitud de seguridad, de mantener distancias, el llevar cuidado con los contactos, pero como digo, pues afortunadamente para nosotros estamos en un momento pues algo más, no sé si la palabra sería cómoda, pero sí por lo menos ya al disponer de más información, al disponer de más datos, eso nos permite el poder tomar estas decisiones con el tratamiento de nuestros pacientes, el seguimiento, etcétera. Desde el punto de vista general global, pues las autoridades sanitarias pues quizá no las hemos sentido al ritmo que lo que hubiéramos querido, pero bueno, hay que darles la comprensión de que esto ha sido nuevo para todos. Doctora Llamas, desde su punto de vista y su experiencia como jefa de servicio de hematología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ¿cómo ha vivido esto? Bueno, buenas tardes. Perdonen que antes me ha fallado la comunicación y no he podido saludarles. Bueno, quiero empezar mi exposición hablando de cómo ha afectado la pandemia a la detección de casos nuevos, ¿no? Durante la primera ola pandémica se entendió rápidamente la recomendación de evitar la urgencia hospitalaria para no saturar el sistema sanitario y disminuir el contagio nosocomial. Esto sí supuso un retraso en el diagnóstico de numerosos casos nuevos que esperaban en casa con el miedo lógico a aquella situación. Finalmente venían ya con síntomas muy floridos y precisaban de atención en algunas ocasiones urgentes. Esto fue así especialmente en la patología maligna y hay que destacar que en la Comunidad de Madrid fue especialmente golpeada por la escalada de casos durante la primera ola. Precisamente ese fue uno de los aprendizajes y a la vez uno de los retos inmediatos. Había que diseñar estrategias, ¿no?, que permitieran seguir diagnosticando y tratando a los pacientes hematológicos con seguridad, pero sin demora, con la celeridad que suele precisar el enfermo oncológico. En este momento, afortunadamente, el circuito funciona de forma ágil y eficaz, y hay que resaltar en todo momento el apoyo de las sociedades científicas, la Sociedad Española de Hematología y de la Trombosis Hemostasia, que nos han ido facilitando recomendaciones de expertos y posicionamientos con cada una de las entidades, ¿no? Bueno, incluso estos son los pacientes nuevos, pero incluso en los ya diagnosticados vieron también de alguna manera alterada la forma en que se les seguía habitualmente, ya que en un primer momento prácticamente todos los recursos materiales humanos en los hospitales debieron de ser destinados a la COVID-19 ante el aumento exponencial de casos e ingresos que había cada día. Esta situación y las recomendaciones epidemiológicas para disminuir el contagio hicieron mandatorio la suspensión de casi toda la actividad de la consulta externa y redujo al máximo la hospitalización específica en hematología. Afortunadamente,
En muchos hospitales, como es el caso del nuestro, quedó siempre un equipo y unas habitaciones dedicadas al paciente oncohematológico. Bueno, y apenas salimos de la época dura, la prioridad fue la atención al paciente. De esta forma se adaptaron los procesos y en las olas siguientes la atención en nuestro servicio no se vio mermada, afortunadamente, al igual que en otros muchos hospitales. Es más, en el 2020 nuestro programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos pues no se ha visto mermada su actividad. Bueno, y a raíz de la pandemia cambiaron progresivamente los protocolos de atención al paciente. Esto es un dato muy importante. Este aspecto probablemente ha supuesto uno de los grandes avances. Cuando ahora analizo la situación con perspectiva y trato de sacar la parte positiva de todo lo que hemos vivido, me doy cuenta de que la reforma del sistema sanitario, tal y como lo conocíamos, ha sido transversal y en ciertos ámbitos seguramente lo hayamos mejorado. La clave ha sido el desarrollo de herramientas o la optimización de las que ya disponíamos previamente para acercar el hospital y el médico a los pacientes sin que estos precisen acudir presencialmente. Asimismo, la e-consulta, un recurso clave para estrechar el contacto entre los centros de atención primaria y el hospital, que se fue implementando en gran cantidad de hospitales. Se ha potenciado la atención domiciliaria mediante la administración de terapia oral en paciente crónico y, bueno, en concreto, nosotros y otras unidades hemos comenzado con un programa de trasplante autólogo domiciliario y atención domiciliaria a otros pacientes hematológicos. El personal ha asumido como parte de su papel el adaptarse a estos nuevos tiempos, porque al final lo que nos mueve es el paciente. Y ni qué decir tiene, ¿no?, que esta pandemia nos ha enseñado como profesionales a ser especialmente empáticos y humanos con el paciente, porque ha habido mucha incertidumbre, mucha tristeza y bueno, creo que hemos aportado también nuestro granito de arena ahí. Y bueno, ya acabando, claramente con la ayuda de la telemedicina, pues están cambiando las vías de contacto con el paciente, potenciado por toda la situación. Estos cambios se han considerado prioritarios durante el último año y contábamos ya con algunas herramientas asociadas al programa informático cuya utilización se ha multiplicado. Esto ha sido diferente en función del desarrollo tecnológico de cada hospital. Nosotros hemos tenido una gran experiencia en nuestros 4 centros, ya que ha funcionado y se ha mejorado el portal del paciente, por ejemplo, disponible en todos los dispositivos móviles, lo que permitía al paciente poder acceder a los informes clínicos y resultados de pruebas complementarias. De la misma forma, a través de esta herramienta, el paciente puede recibir formularios que le permiten mantener una comunicación fluida con su médico y con una enfermera que responda a sus preguntas e identifica síntomas y signos de alarma, dándole instrucciones para poder ayudarle. El diálogo web es otro recurso similar, o el chatbot. Acercamientos parecidos se han dado en muchos centros. Se ha hecho también una labor importante para identificar a aquellos pacientes que pueden seguir un programa de consulta no presenciales, ayudándoles así a conciliar la historia natural de su enfermedad con el resto de los ámbitos de su vida laboral y familiar. Y ya por último, ya como hematóloga, decir que nuestros pacientes son especialmente vulnerables, como decía el doctor García Sanz. Su riesgo a padecer infecciones, a presentar cuadros clínicos graves con las mismas, sin duda, ha aumentado su angustia. Sin embargo, son pacientes ya muy acostumbrados a las medidas de aislamiento y de prevención de contagio, habiéndose comportado de una manera ejemplar. Han entendido que el sistema sanitario estaba dedicado a una necesidad ineludible y se han mostrado tranquilos y generosos con ello. Han confiado en nuestras indicaciones y así lo hemos visto también ahora con la vacunación, con la que no han dudado. Ahora mismo, afortunadamente, la actividad de los servicios de hematología es plena y se atienden a los pacientes con normalidad. Antes del ingreso en planta, pues somos cuidadosos de realizar las medidas indicadas por nuestros servicios de preventiva, hacer PCR de cribado para mayor seguridad de los pacientes y profesionales, pero el resto de la actividad es la habitual. De hecho, como comentaba antes, hemos pulido y optimizado lo previamente existente. Muchas gracias. Antonio López Farré.
De, desde la universidad, ¿cómo se ha vivido esta situación? Bueno, desde la universidad, bueno, primero darles las gracias y me ha encantado todo lo que está diciendo, muy interesante. Luego les quiero hacer una pregunta que estaba consultando aquí unos datos de la Comunidad de Madrid, quería hacerles una pregunta, pero desde la universidad voy a contestar primero lo que me pregunta Juan. Obviamente se vivió mal en la primera ola en concreto, luego pues mejor porque nos hemos ido adaptando. En la primera ola obviamente la universidad como tal se cerró y eso no solo la parte docente, también la investigación. Evidentemente eso causó un problema enorme porque la investigación debe seguir y bueno, yo al principio evidentemente los profesores lo entendíamos poco, entendíamos que se cerrara la docencia, pero no la investigación, y más en las facultades pues, de medicina, de biología, de farmacia, o sea, de las ciencias de la salud. Tenemos que seguir investigando, había que investigar en el COVID y también en otras enfermedades. También a veces nos olvidamos un poco, y me gusta mucho lo que han dicho los tres ponentes, que el COVID efectivamente lo tenemos ahí, pero que los pacientes siguen teniendo patologías. En este caso estamos hablando de las oncológicas, que hemos oído, como explicaban muy bien, que no acuden a las consultas, el hospital era un sitio peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, en la primera ola eso evidentemente lo sufrimos de forma importante. Ya en la segunda, tercera ola, pues evidentemente la parte de investigación se ha abierto, tercera y cuarta ola, ya estamos hacia la quinta casi, se abrió ya con normalidad. La docencia tuvo sus modificaciones de algunas clases semipresenciales, otras presenciales. Hubo dificultades en que los alumnos fueran a los hospitales por razones obvias. Los alumnos ahora creo que están todos vacunados, con lo cual eso también se solventó. O sea, nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías de la información, de la educación, etcétera. Y bueno, yo creo que también nos ha ayudado a todos a aprender cosas que no pensábamos que íbamos a utilizar, sobre todo de forma tan inmediata, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos visto que la pandemia ha producido una tensión tanto en el sistema sanitario, también en el Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad pues ha visto desbordado, como todas las comunidades autónomas, y esto ha hecho también que haya habido retrasos en la aprobación de nuevos medicamentos, no solo en el ámbito de la oncología, sino en todos los ámbitos terapéuticos. En el caso de la oncología, de la oncohematología, hemos tenido retrasos en la aprobación de nuevos medicamentos, y si esto es así, ¿cómo ha podido repercutir o cómo está repercutiendo en los pacientes? Doctor. Bueno, es un hecho que hay un atasco, atasco importante, ¿no? En ese sentido, creo que el COVID ha ayudado poco, bastante poco, ¿no? Y hace falta muchos recursos para evaluar los fármacos, ¿no? Yo creo que, más allá del COVID, yo creo que estamos en un momento en el que es importante hacer un esfuerzo por todas las partes, ¿no? Para que los pacientes, creo que tenemos que pelear para que los pacientes tengan la innovación que realmente vale la pena, la innovación por la que vale la pena pelear y luchar y por la que hay que hacer todos los esfuerzos para conseguir un precio, ¿no? Y la financiación, ¿no? De la misma forma que entiendo que creo que también hay que tener la cabeza y el rigor suficiente para no pelear por la innovación que no vale la pena, ¿no? Entonces, hay varias partes, ¿no? Están los pacientes, obviamente, que son el objeto final, que se beneficia de la innovación terapéutica. La administración, que debe velar para que eso ocurra en las mejores condiciones posibles y en términos de coste-efectividad, por supuesto. La industria farmacéutica, porque es la responsable, yo por desgracia, pero es la responsable de la inversión en el desarrollo de la innovación, porque las compañías farmacéuticas son las que invierten en desarrollar fármacos y ojalá hubiera otras entidades que no fueran solo las compañías farmacéuticas. Y luego estamos los médicos prescriptores, ¿no? Que obviamente pues, nos mueve, nos interesa, lógicamente, pues, todo lo que repercute para bien en nuestros pacientes, ¿no? Es un proceso que creo que está en un momento en mi opinión, de reevaluación, reconsideración y que hay que intentar redefinir, ¿no? Porque el hecho final, independientemente de cuál sea la causa, que nos llevaría mucho tiempo analizarlo, y creo que no es este el lugar, pero el hecho final es que tenemos un retraso importante en algunos fármacos, ¿no? Y preguntabas cómo repercute eso. Pues, lógicamente,
O sea, innovaciones terapéuticas que pueden conseguir porcentajes mayores de pacientes libres de enfermedad o de curaciones o de supervivencia y no las tenemos financiadas, pues lógicamente va a repercutir negativamente en aquellos pacientes que que están en esa circunstancia, en esa situación, ¿no? Por lo tanto, tiene importancia, tiene mucha importancia, ¿no? Pero hay que conjugar muchos intereses y al final el de la sociedad en el global, ¿no? De los pacientes es el interés de la sociedad, ¿no? Y creo que hay que revisitar, reevaluar, reanalizar la manera, el proceso, las maneras, la transparencia, la forma en la que estamos haciendo esto, ¿no? Creo que todos estamos interesados, todas las partes, además, yo no creo que haya ninguna parte no interesada en que esto llegue a buen puerto y creo que hay que bajar a la zanja, hay que ponerse el mono y hay que trabajar. Y hay que trabajar y ofrecer, negociar, ceder y analizar con rigor, con mucho rigor y con un procedimiento y una metodología reproducida, reproducible, objetivo, objetivable y que nos sirva como modelo. Es importante dejar esto de una vez zanjado para siempre. El método por el que se regule el precio en nuestro ámbito de la innovación es que es fundamental, es absolutamente fundamental. Bueno, España desgraciadamente se ha caracterizado porque posiblemente sea uno de los países europeos que más tarda en aprobar un fármaco después de un registro centralizado europeo, pero posiblemente la COVID haya agudizado más esta situación, ¿no, doctor García? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, es cierto que la COVID puede haber perjudicado a este sistema, pero lo cierto es que este problema ya venía de antes. Basta con ver algunos datos. O sea, cuando se ve que un fármaco nuevo es útil o una estrategia es útil, la FDA casi siempre es la primera en aprobarlo. Casi siempre. Hay algunos casos que no, pero casi siempre los americanos son los primeros en decir esto vale y se incorpora al mercado de medicamentos y al armamentario terapéutico que tenemos para una determinada enfermedad. Y casi siempre la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, lo aprueba pues 3-6 meses, yo creo que en un procedimiento más riguroso que el de la FDA en algunas ocasiones, pero eso sí que es cierto, un poquito más tarde. Y una vez que la EMA aprueba un medicamento, pues da la casualidad de que en Alemania se viene a aceptar ese medicamento a los 2-3 meses. 3 meses me parece que es la media que tienen ahora mismo. Y en España, antes de la pandemia, estábamos en 15 meses y ahora estamos en 18 meses aproximadamente. Lo cual me parece que no se corresponde con las diferencias entre la renta per cápita que hay en Alemania y que hay en España. Es decir, algo estamos haciendo mal, aparte de las deficiencias que pueda tener nuestro país. Yo creo que, como bien dice el doctor Rodríguez de Escure, hay que trabajar más, hay que utilizar realmente los criterios de experto y buscar aquellos fármacos que realmente son eficaces y favorables para nuestros pacientes y abandonar otros que no lo son tanto. Y eso quien mejor lo puede dar es un experto. Por desgracia, no siempre se buscan expertos. Y especialmente no se buscan expertos clínicos, que son los que de verdad ven a los pacientes y son los que de verdad saben qué medicamento puede favorecer a un paciente y qué medicamento no merece la pena invertir en ello. Por desgracia, el sistema que se está utilizando no utiliza este tipo de criterios y es lo que realmente está perjudicando la aprobación final de un fármaco para nuestros pacientes. Creo que va siendo hora de reconocer esto. Siempre nos han dicho, cuando alguna vez lo hemos comentado con el Ministerio, con la agencia, nos dicen, bueno, es que los expertos en España, los que realmente saben, muchas veces tienen conflictos de interés. Y yo quería entrar en este saco a fondo, en el tema de los conflictos de interés, porque últimamente están muy encima de la mesa y es cierto que podemos tener algún conflicto de interés en ocasiones, algunos expertos para determinadas enfermedades, pero lo que el Ministerio y la agencia no deben olvidar es que los médicos, el primer conflicto de interés que tenemos es que somos empleados públicos, somos asalariados del sistema sanitario público, por lo tanto nuestro primer conflicto de interés es la pertenencia al sistema sanitario público, que es el que nos paga y el que fundamentalmente nos da la vida. Y el segundo, yo creo que más importante, que no podemos olvidar, es que nuestro mayor conflicto de interés son los pacientes. Esta mañana yo he visto 24 pacientes, tengo 24 conflictos de interés. Esto es así de claro. Y los otros, es cierto que
En alguna ocasión, por dar una charla o por hablar sobre un fármaco o por dar un consejo, me pueden pagar algo de dinero en alguna compañía, pero sin olvidar que nuestros principales conflictos de interés son esos otros. Nuestra pertenencia al sistema sanitario público y nuestros pacientes, que son los que son la causa de nuestra existencia realmente. Sin ninguna duda. Yo creo que cualquier profesional de la salud, lo principal son sus pacientes, cualquiera, ¿no? Entonces, hay que velar. Bien es cierto que, bueno, el Ministerio también está muy saturado en muchas ocasiones, pero lo que decía el doctor Fernández Cure, bueno, pues habrá que hacer algo. Lo que no podemos es estar a distinta velocidad cuando estamos dentro de Europa y estamos viendo, no ya solo en el caso de la oncohematología, sino en otras muchas especialidades, estamos viendo que retrasos en la innovación, en llegar a la innovación, que en otros países pues ya está. El profesor López Farré quería hacer alguna pregunta, había dicho, a los contertulios. Sí, bueno, viene a razón de todo esto. Bueno, evidentemente estoy completamente de acuerdo con lo que se ha comentado ahora. Aparte de la dificultad que ahora hay en el reclutamiento, que también se ha comentado, evidentemente yo creo que debería de acelerarse los procesos de poder analizar y estudiar nuevos fármacos y medidas terapéuticas, porque creo que es importante, como bien se ha señalado, y no quiero ahondar en ello. No, estaba yo mirando unos datos ahora mientras estaban hablando que de unas tablas que me han pasado en su momento la Comunidad de Madrid, sobre un estudio que estamos haciendo con ellos, echándoles un cable para ver cómo va evolucionando las comorbilidades en función de las olas de la pandemia. Y me ha llamado mucho, y no sé si son conscientes de ello, ahora repasando los datos del cáncer, no separan cáncer ni nada, pero me ha llamado la atención que la hospitalización por un cáncer, bueno, ha disminuido la edad, como bien se sabe, en función se va pasando las distintas olas, pero en cuanto al cáncer, la hospitalización permanece constante, pero en esta última ola, sobre todo, ha aumentado en los pacientes con cáncer la necesidad de cuidados intensivos. No sé si ellos tienen algún dato más global de España o en general, pero me ha llamado la atención, a lo mejor no sé si es interesante que lo comenten, que a lo mejor el tema del cáncer es verdad que ha bajado la edad de los pacientes infectados, parece ser que el número de pacientes hospitalizados que tienen como comorbilidad cáncer es más o menos constante en todas las olas, pero siendo más jóvenes quizás los pacientes, pero que hay más incidencia o necesidad de UBI en los pacientes con cáncer que en las olas previas. No sé si eso ellos lo conocían o no lo conocían, o si quieren hacer algún comentario. Sí, se puede comentar, sí. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, yo creo que históricamente ha cambiado mucho la relación del paciente con cáncer con las unidades de intensivos, ¿no? Hace muchos años era casi como un distintivo que te impedía entrar en una UCI, ¿no? El tener un cáncer, ¿no? Por fortuna hoy en día no es así, ¿no? Creo que evolutivamente la pandemia ha evolucionado y está evolucionando, ¿no? Yo hablaba del registro que hicimos en SEON durante el momento agudo de la pandemia y que registramos más de 1.500 pacientes que ingresaron con COVID y cáncer en los hospitales españoles, ¿no? Una mortalidad del 26-28%, ¿no? De esos 1.500 pacientes que ingresaron durante el momento álgido de la pandemia, de la primera ola, apenas, creo recordar, ahora de memoria, un 1 o un 2% de pacientes fue intubado. Creo que eso lo dice todo. Sí. Creo que lo dice absolutamente todo, ¿no? Ahora la presión, y esto se ha hablado en su momento, ¿no? Pero la presión, la falta de recursos, bueno, tuvo que implementar lo que todos conocemos como una ética de guerra y una economía de guerra. Y cuando no hay recursos, no hay recursos. No había UCIs. ¿Por qué se requisaban los quirófanos? Por los respiradores y porque hacía falta tener gente intubada donde no había unidades de cuidados intensivos. El recurso no ha existido y cuando no existía el recurso para todos había que elegir. Es así de tremendo, ¿no? Y así de duro ha sido, ¿no? Que ahora, como dice el profesor, haya un incremento, pues puede responder a que ahora, evidentemente, la presión no es la misma que en el momento agudo y como señala también que el perfil de paciente que ingresa ahora mismo en la actualidad
no es el del año pasado. Ahora mismo están ingresando pacientes mucho más jóvenes, muchísimo más jóvenes, ¿no? De hecho es llamativo, ¿no? Pero en las UCIs ahora empieza a haber a un joven de 17, 18 años intubado, cosa que no vimos, el COVID no lo vimos en la primera ola, pero claro, cuando quien ingresaba era otro perfil de edad y de comorbilidad, ¿no? Entonces yo creo que es una evolución quizá lógica, bastante lógica, y es un dato quizá esperable, ¿no? El que la ha señalado, ¿no? Estamos, bueno, hay representantes de Castilla-León, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, y los pacientes oncológicos desde hace tiempo, y corríjanme si me equivoco, pues se reclamaban una mayor equidad en cuanto a los tratamientos en función de las comunidades autónomas donde estuvieran presentes, ¿no? ¿La pandemia ha traído mayor inequidad en los tratamientos o no se ha visto diferencia? Como... Yo creo que no. Yo creo que la pandemia más o menos quizá ha puesto más de manifiesto las inequidades ya existentes, pero prácticamente seguimos con las mismas. Inequidad que hay no solo entre comunidades autónomas, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Sí. Pasan estas circunstancias. Quizá una de las cosas más típicas que me sorprendía dentro de la propia Comunidad de Madrid, dentro de la misma ciudad, hospitales donde se están dando fármacos sin problemas para determinadas indicaciones, en otros hospitales que están cerca no están autorizadas. Quizá esto la doctora Llamas sepa algo más, pero yo creo que la pandemia ha hecho que sea más manifiesto este tipo de inequidades que otra cosa. No ha sido algo diferente con lo que es la pandemia, sí. Doctora Llamas, ¿cómo han visto ustedes el tema de la inequidad en cuanto a los tratamientos? Está ¿No se oye? Está silenciada. Pilar. Pilar, no se oye. Sí, ya. En relación con lo que ha comentado el doctor García, no se le oye. Pues ahora sí que estoy totalmente... No se oye. ¿Está silenciada aquí o es de...? A ver. Ahora está congelada. Estoy... Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. A ver, estoy de acuerdo con el doctor García Zan en que las inequidades que ha habido son las que ya había probablemente. Quizá un dato a destacar es que, por ejemplo, sí que yo creo que ha habido diferencias entre las diferentes comunidades en cuanto al tema de los anticoagulantes orales directos, en los que la Comunidad de Madrid abrió la puerta para que se utilizaran en las indicaciones fuera del IPT de cara a favorecer a los pacientes anticoagulados a que no tuvieran que salir tanto de casa a realizar los controles, etcétera. Yo creo que ese es un tema pendiente que hay que resolver y que bueno, sí que yo creo que ha habido mucha diferencia entre las diferentes comunidades, ¿no? Después, en lo otro que comentaba el doctor García Sanz, efectivamente eso es así. Por ejemplo, en mi hospital, Fundación Jiménez Díaz, un hospital público, y de hecho a veces no, el SERMAS pues no nos financia ciertos tratamientos o no se llega a un acuerdo con ciertos tratamientos que de por sí se están utilizando con mano amplia en otros hospitales, y creo que nuestra política de uso de medicamentos es bastante racional, y la verdad que eso nos parece bastante injusto, ¿no? Pero bueno, seguimos tratando a los pacientes lo mejor posible, no les falta nada y con mucho cariño. Supongo que pasa en todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades, ¿verdad? Me imagino que en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, igual. Me gustaría tocar un tema porque ha sido un hito histórico. En un momento de pandemia como esto, que la industria farmacéutica haya podido dar una solución, haya podido dar 4 soluciones con las vacunas en poco menos de un año. No solamente han sido las vacunas, sino también para tratar
la COVID como anticuerpos monoclonales, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, como digo, ha sido un hito histórico porque el desarrollo de un medicamento todos sabemos que tiene mucho más tiempo, entre una media de 8 o 10 años. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Se ha cambiado la percepción de la industria farmacéutica tanto en la sociedad como en los profesionales? ¿O cómo lo ven? Yo creo que lo hemos seguido. Lo digo porque la industria farmacéutica hay, yo he tirado 30 años en la industria farmacéutica, lo conozco muy bien, y hay todavía un porcentaje de la población que ve a la industria así un poco extraño, ¿no? Cuando han dado unas soluciones y normalmente da soluciones, como todas las empresas tienen sus puntos fuertes y menos fuertes. Pero ¿cómo ven que ha mejorado la percepción del sector? Bueno, yo creo que bueno, todo tiene sus matices, ¿no? El desarrollo de las vacunas y COVID así, es un ejemplo a seguir, pero tampoco ha tenido precedentes, ¿no? Y creo que no ha habido solo inversión privada, ha habido inversión y colaboración público-privada, ¿no? Para el desarrollo de esto, ¿no? Yo creo que nunca nos hemos visto en una situación así y, a ver, hay que felicitarse de que esto haya ocurrido así. Ojalá se abordaran otras pandemias a las que estamos acostumbrados ya, ¿no? Lamentablemente, y con impactos en morbilidad y mortalidad similares o mayores, y se acometiera la resolución y la respuesta a las preguntas con programas de investigación, con una idea y una colaboración pública-privada de tal magnitud, de tal coordinación y de tal éxito, ¿no? ¿Quién iba a decir efectivamente que unos meses después del desastre estábamos ya vacunando, ¿no? Y con este porcentaje, ¿no? Y con esta tasa de éxito, ¿no? Que es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que los extremos y las caricaturas existen en todo, ¿no? La industria farmacéutica no es un demonio con cuernos y con rabo, ¿no? Y como decía antes, por desgracia es la única entidad o referente mayoritario a la hora de invertir. Y esto, no quiere entender, es que no entiende de qué va el asunto de la escena, ¿no? Ojalá hubiera mucha más inversión pública en investigación y en desarrollo. Ojalá desde los organismos de la administración y dependientes de los gobiernos y de agencias gubernamentales se desarrollaran fármacos y más innovación, pero es minoritaria. Quien invierte mayoritariamente es la industria farmacéutica y obviamente son empresas que tienen que dar cuentas a un consejo de administración. Tiene una responsabilidad social, evidentemente, pero son empresas y tienen que obtener su beneficio. Y eso es a veces difícil y cuesta a veces de entender, pero quien invierte en desarrollo mayoritariamente es la industria farmacéutica. Nos guste o no, es un hecho. Por lo tanto, es una parte fundamental y esencial de todo esto. Pero insisto, cuando ha habido una necesidad y una situación de muchísima emergencia, esto es un ejemplo de colaboración, trabajar juntos y de coinversión, porque no toda la inversión que ha habido ha sido privada, evidentemente, mucha ha venido también de vías públicas, ¿no? Y es un ejemplo maravilloso, ¿no? Y ojalá se mantenga, se reproduzca y se establezca para solucionar cosas que tenemos encima de la mesa desde hace décadas, ¿no? Yo soy mucho más pesimista que el doctor Álvarez Rodríguez Lescure. Yo creo que aquí se ha juntado, a la hora de valorar el éxito que hemos tenido con las vacunas, hay que tener en cuenta que lo que se ha hecho es de aprovechar un atajo, para desarrollar una tecnología nueva que no existía antes, que son las vacunas ARN, que hemos tenido la suerte que ha funcionado. Si no hubieran funcionado, estaríamos aquí todavía pensando en qué hacer con las vacunas de adenovirus o con las vacunas de virus atenuados y estaríamos todavía esperando cómo favorecer este tipo de usos. Es cierto que ha habido cierta colaboración pública, por ejemplo, a la hora del reclutamiento de sujetos voluntarios para ponerse las vacunas, que han sido mucho más rápidos, y a la hora de permitir el desarrollo el solapamiento de distintas fases, que jamás se permitió y ahora sí que se ha permitido. La fase 1 con la fase 2, con la fase 3, se han permitido estos solapamientos que han hecho que el desarrollo de la vacuna haya sido muchísimo más rápido. Pero, como bien dice el doctor Rodríguez Lescure, es la industria farmacéutica la que invierte el dinero. Es decir, en desarrollar un fármaco, la media aproximada está entre 50 y 100 millones de euros.
Es lo que se puede estar estableciendo. Yo creo que en el caso de las vacunas ha habido que invertir más dinero que eso. Sí, más. Sí. Ahora mismo está en torno a el mil Ministerio millones de de euros. Educación y el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto de Salud Carlos III, me parece que ha invertido 2 o 3 millones de euros en desarrollar las vacunas españolas, que continuamente vemos en los periódicos que ya está, pero que sigue sin estar. Es decir, no se puede hacer una comparación ahora mismo, y por eso digo que soy muy, muy pesimista. Terapia CAR, donde ahora mismo se está viendo que salen fármacos españoles desarrollados desde la academia, hay cierta prevención a ver cómo se desarrolla finalmente, y realmente, a pesar de la inversión, que ha sido también pequeñita, pues tenemos ahora un fármaco que sigue siendo bastante caro a la hora de ponerlo en marcha. Y a pesar de ser un fármaco académico, sigue rondando los 100.000 euros por tratamiento. No es tanto como el de la industria farmacéutica, pero sí que se acerca a esos niveles. Es decir, por eso yo digo que soy pesimista en el sentido de que el sistema público sigue sin invertir lo necesario en el desarrollo de la investigación en medicina en general. Sí, es difícil. Bueno, para muchos autores lo que hablan es que esto ha sido un antes y un después en la investigación farmacéutica por 3 pilares fundamentales. Uno ha sido el intercambio de información, o sea, empresas, gobiernos que han puesto encima de la mesa toda su información. La segunda, la financiación, evidentemente, o sea, se ha financiado antes de la investigación. Y la tercera, posiblemente muy importante, la utilización de la tecnología. La inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, que ha reducido los tiempos de desarrollo, sobre todo principalmente la fase preclínica. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero no me gustaría intervenir. Perdón, perdona, acá. Nada, Sí. A ver, yo no voy a hablar del tema de la industria farmacéutica a gran escala, vacunas, que ya han hablado mis compañeros. Creo que es un tema muy complejo y bueno, pues que ellos lo han dicho todo, ¿no? Yo sí quería comentar que lo que es a otro nivel en el día a día de las farmacéuticas y los profesionales, yo creo que a un nivel basal han sido totalmente aliados profesionales, y quiero aquí lanzar también un guiño al departamento comercial, los departamentos médicos, que han visto muy minada su actividad, que han seguido preocupándose por ofrecernos formación continuada, y que yo creo que se han preocupado y han vivido a la par nuestro todo lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quiero echar ahí una lanza, ¿no? Y después, finalmente, quería solo comentar un tema que no hemos hablado en la primera fase, que también yo creo que ha influido, que también ha influido en las opciones terapéuticas de los pacientes, y es que hemos vivido también una paralización en el reclutamiento de los ensayos clínicos, y eso también ha supuesto un hito importante, ¿no? Sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Muy bien, bueno, pues ya para finalizar, y me gustaría, por favor, brevedad, lo digo porque estamos ya fuera de tiempo, no me gustaría terminar sin pedir la opinión referente a cómo ven ahora mismo la situación, si se está normalizando, lo que decía la doctora, si vuelve el reclutamiento de ensayos clínicos, de pacientes con ensayos clínicos, si la situación se está normalizando, a pesar que estamos, parece ser, en la quinta ola juvenil, eso sí, parece ser. Y cómo ven un poco el futuro inmediato en el área de oncohematología. No sé. A bote pronto. Mucho resumir. Bueno, yo creo que la situación tiende a normalizarse. Evidentemente no vamos a vivir lo que hemos vivido el año pasado. Yo creo que eso está bastante claro. Pero también es cierto que esto no se ha terminado todavía, ¿no? Y creo que vamos a seguir manteniendo prudencia, ¿no? Creo que, claro, en la medida en que otra vez esto se siga manteniendo, aunque cambie el perfil, el sistema sigue bajo presión. Posiblemente ahora de nuevo sea atención primaria quien esté ahora más presionado, pero no olvidemos que en nada claudica también lo que no es atención primaria, que es la hospitalaria. O sea que yo de momento sería muy prudente, no levantaría las campanas al vuelo. Evidentemente
Los momentos horribles pasaron, esa paralización de reclutamiento, claro, bueno, eso fue muy limitado, también hay que decir que fue muy limitado en el tiempo durante el pico de la pandemia. Luego los estudios se reiniciaron y los que no se habían iniciado pues se abrieron enseguida, ¿no? Y entonces creo que eso ha tenido menos repercusión, ¿no? Real, ¿no? Pero lógicamente el sistema es que se ha quedado muy desnudo, y que yo de nuevo creo que tenemos que reflexionar sobre qué sistema queremos, cuánto vamos a invertir, qué le vamos a pedir, qué prestaciones le vamos a pedir y qué esperamos de él. Y en función de eso habrá que invertir acorde a lo que queremos del sistema. Es que no hay otra. Hay que invertir en recursos humanos y en recursos no humanos y en redefinirlo de nuevo. Pero, claro, no podemos pedir un sistema de lujo si no invertimos en un sistema de lujo. Y es así de claro. Eso es una pregunta que tenemos que responder como sociedad en general, creo. Yo creo que lo ha dicho todo. Realmente donde tenemos que pensar es cuánto queremos invertir en salud pública. Ahora mismo estamos siendo uno de los países con menos inversión. Por desgracia, para el futuro, para los fondos europeos tan cacareados de la renovación, se ha reducido la cantidad de dinero que se va a destinar a inversión en salud pública. Estamos ahora mismo en torno al 7,5% de consumo de recursos en salud pública, de inversión en salud pública, y en los nuevos presupuestos se baja al 6,5% en los presupuestos de la pandemia, de la recuperación. Realmente eso no está acorde ni con el esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario público y privado, ni con las necesidades futuras que queremos para nuestro país. Si esto sigue así, acabaremos sintiendo una reducción en la capacidad del sistema sanitario en poder proporcionar la asistencia que todos deseamos para nuestros ciudadanos. Es así de claro. Sin duda, yo creo que invertir en investigaciones, invertir en salud, y la salud es el futuro. Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Yo creo, seguro nos hemos dejado cosas en el tintero. Habría para hablar mucho más, pero bueno, en otra ocasión podemos retomar otro taller sobre cómo están las enfermedades oncohematológicas y cuál es el presente y el futuro inmediato. Muchísimas gracias a los 5 por estar aquí hoy con nosotros y nada, les emplazo para una próxima intervención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.